Nos encontramos con Sebastián Cristancho, quien desde hace varios años hace parte del equipo de comunicaciones del ICANN. Sebastián tiene a su cargo el diseño de buena parte de los contenidos de la página web y de las redes sociales del ICANN. Esto incluye a la serie de Palabra, Imagen y Memoria desde su primera temporada. De la misma manera, Sebastián fue el encargado de ilustrar la portada de la nueva edición de Cuentos de la Conquista, libro que tiene una particularidad, y es que su primera edición en 1937 salió publicada con una ilustración de un artista muy importante para la historia del arte en Colombia y casi que para la antropología también, Rómulo Rosso. Por eso me parece muy interesante el trabajo que hizo Sebastián, no solo por sus cualidades estéticas, sino por la manera como estas cualidades nos podrían ayudar a ponernos en posición desde nuestro contexto actual para embarcarnos en la lectura de este libro clásico de Gregorio Hernández de Alba. Es claro que la mirada de un joven artista de nuestros tiempos no puede ser idéntica a la que tuvo Rosso a comienzos de los años 30. Muy cierto, Hoy sí. en día, pues la visualidad quizás tiene un peso muchísimo más grande. Entonces, pues, Sebastián, hola, muchas gracias por aceptar Sí, la invitación. a ti por la invitación, por el contrario. Pues me gustaría como que nos empezaras aclarando un poco algo de tu formación, de tus intereses en la imagen y en las artes visuales y como que por allí fuéramos entrando a lo que es el origen de esa imagen de la carátula de Cuentos de la Conquista. Como ya lo dijiste anteriormente, yo soy una persona que lleva 4 años trabajando en el ICANN en la oficina de comunicaciones, manejando un poco, digamos, como todo lo que es la parte gráfica y lo que es la cara institucional en ese sentido, se podría decir. Yo soy diseñador gráfico de la Escuela de Artes y Letras, pero más allá, digamos, como mi formación en esta universidad, yo siento que llevo teniendo una conexión con la imagen de toda la vida, desde que era muy pequeño. Entonces, yo siento desde que era muy joven, me estuve siempre formando como artista, hasta llegar también a este punto, digamos, donde ya el arte no se mueve por sí solo, siento yo, sino que se mezcla un poco también pues, con lo social, creo yo, ¿no? Con la misionalidad también que tiene algo tan importante como lo es el ICANN. ¿Cómo fue el proceso de crear la imagen? Me imagino que la lectura fue clave, la lectura del libro. No, claro, por supuesto, total, digamos como que a la hora tú de comunicar también estás buscando generar una conexión, y bueno, y generar una conexión gráfica en un libro, pienso yo que tú tienes que lograr representar bien desde la portada lo que tú te vas a encontrar al interior con estas historias. Entonces también un poco fue de coger, leer los cuentos, referenciarse también, digamos, de algunas etnias de las que se hablan en estas historias, eh, intentar, digamos, como explorar un poco estilos artísticos, analizar también, digamos, el trabajo de Rómulo Rosso para yo llegar a la creación de la imagen de esta portada, porque si bien, digamos, como que yo tenía un par de ideas, o sea, desde el principio que lo estaba conversando, digamos, con los demás editores del libro, eh, se podría, pues, decir que la portada de él también para mí fue una gran inspiración. O sea, técnicamente tú esto lo ves, es una cosa exquisita, es una imagen bien compuesta, unos manejos del color, una cosa increíble, tramas, geometrías, todo, es hermoso. Entonces, para yo también construir esta imagen, pues nada, metí un poquito de esto, pero lo intenté llevar a otro punto. Sí, también, o sea, como que no se quedara en su imagen, sino si bien, digamos, el dentro de esto tiene unos planos generales abiertos, donde se ve todo mucho lo ritual, yo intenté entonces hacer o sea, como llevarlo al punto contrario, ¿no? Entonces irme hacia un acercamiento del rostro de la indígena que llega y sale en la portada, un poco, es jugarle un poco más, digamos, como a la expresión, al sentimiento, al humano, ¿no? O sea, como la cara que se ve tan encarnada, no sé, y con tanta fuerza. Mm. Hay una afinidad muy especial entre Rosso y Gregorio Hernández de Alba que tiene que ver con esta idea de repensar la historia de la conquista y la colonia desde el punto de vista de lo indígena, ¿no? Y esta reivindicación es muy importante. Y justamente allí hay como uno de los elementos pues, que son claves de la imagen que tú construiste para la carátula del libro. ¿Cómo ves ese panorama que desde las artes visuales hay sobre ese tema de la reivindicación de lo indígena?
Ah, no, total, es una cosa súper clave, porque es que yo pienso también que la imagen dentro de nuestros procesos comunicativos como seres humanos es una cosa importantísima, ¿no? Porque cuando tú estás construyendo imagen, de alguna forma u otra también estás construyendo cultura. Entonces, cuando tú también estás construyendo cultura, pienso pues también, digamos, como que a la hora de crear este tipo de contenidos, tienes que crear también lo mismo, pues un par de lazos fuertes, ¿no? Pararte también, digamos, en tu posición social, en tu posición pues un poco, lo siento yo, como de tu colombianidad, pararte también, digamos, en tu forma, como en la que ves, digamos, como también a tu alrededor. Si bien, digamos, como ya hablábamos anteriormente de mi experiencia trabajando en el ICANN, esto también hace que a ti se te abra un montón la perspectiva, digamos, y tú te salgas mucho de esa burbuja a veces en la que uno termina estando metido cuando vive en una ciudad. Sí, entonces, cuando llegas también a procesos como crear un libro como lo es, o bueno, la portada de un libro como lo es Cuentos de la Conquista, tú ya dentro de tu mente, digamos, como que tienes o sea, como ciertas proyecciones diferentes, ¿no? Ya has visto también bastante, has tenido contacto con comunidades en algún punto, has tenido también la exploración de la arqueología, que yo pienso que, digamos, como que, si bien, digamos, en esto estamos hablando de otro tipo de elementos, también hay una cosa muy fuerte en la imagen, en lo significativo, en los símbolos que se utilizan, en la forma en la que a veces, digamos, los indígenas se pintan la cara y quieren expresar alguna cosa que también tiene su forma, su ritual. Entonces, yo pienso que la imagen es clave en la forma en la que tú construyes cultura, porque la verdad, como dicen por ahí, todo te entra a ti por los ojos, ¿no? Entonces, lo que tú ves también te alimentas. Entonces, creo que por eso estas cosas tienen que ser tan detalladas, tienen que ser tan precisas. Tú de buscar, de informarte, de alimentar la vista, ¿no? De buscar la manera de que la persona que está viendo también la imagen sienta ese mismo, o sea, ese mismo fuego que a veces sientes tú cuando estás creando algo de este estilo, pienso yo. Sí, Y a veces se detiene uno solamente en la imagen de Rosso, pero el libro también está compuesto de varias imágenes de sí, ilustraciones, grabados de Carlos Reyes, que pues interesantísimo, casi la uno verdad. como que podría identificar de inmediato como las representaciones estratégicamente seleccionadas, como asociadas a distintos cuentos, cuentos específicos, que personifican ciertas emociones, ¿no? Como la imagen de la desesperación, que está relacionada con el cuento de Doña Sí, Francisquita, la sí, valentía, total. un Sí, héroe panche, sí, sí, la sí, dignidad, los palenques gloriosos, la sí, venganza, en Así fue la conquista, que es la historia de la cacica La Gaitana, incluso el poder en el cuento de Nemequene, que pues fue una figura muy importante para los muiscas, que trató de unificar el cacicazgo de los muiscas en su momento. Y la nueva portada me llama la atención en el ajá, sentido de que como que permite condensar muchas de estas emociones en una sola, o sea que como que nos ujú. ayuda a resignificar, digamos, el acercamiento que podemos tener los lectores de hoy en día a cuentos de la conquista. Esta imagen nos daría como una clave de lectura, de Ujú. alguna forma, ¿no? Eh, Sí, sí, Ahí podríamos hablar de muchas cosas, como sí. para empezar, de qué resultado, como ese poder de condensación que tiene una imagen hoy en día. La verdad, digamos, para llegar a uno de esos, siento que también todo es un proceso, ¿no? Creo que, o sea, ¿cómo decirlo? Como que tú también tienes que tener algo de experiencia a la hora de componer una imagen, pienso yo, para poder generar este tipo de emociones como las que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, como tú en un punto como artista llegas y te paras y dices, como, bueno, ahora yo cómo hago para llegar y expresar dolor, digamos, o expresar esos sentimientos de los que estamos hablando, digamos, como con una mirada, como con un gesto, también como te decía hace unos momentos, con una composición. O sea, donde tú llegas y te preguntas cosas tan sencillas como ¿por qué yo manejo este plano y no manejo este? ¿Sí? O ¿por qué yo llego y en lugar de haber hecho una portada blanca con muchos colores o un paisaje natural, llego y escojo más bien la figura femenina para poder, digamos, lograr esta representación, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno llega y se empieza a indagar y empieza a hacer, digamos, como el ejercicio de lo que te digo, como de referenciarse un poco, de mirar estilos artísticos, de mirar juegos de luz, de mirar manejos de color, todo este tipo de cosas hasta llegar a hacer un conjunto de todo esto y generar una propuesta
claro que también, digamos, si bien de pronto lo estoy haciendo sonar muy, muy técnico, a veces también siento que es un poco, digamos, como tu sensibilidad como artista, ¿no? Entonces, si tú tienes, digamos, también este lado de conectarte a la hora de hacer un trazo, de hacer una figura, un poco que también en el lienzo terminas dejando algo de ti. Y entonces también terminas dejando un poco de todo eso, ¿sí? O sea, como que te metes mucho en el papel para lograr una imagen de estas, creo yo. Mm, Hablemos un poquito del conjunto de los elementos expresivos de la imagen de la carátula. Digamos, claro, en la lectura que yo pueda hacer, tenemos como un contraste, un claroscuro muy marcado, sí. asociado pues al color de este rostro que en momentos podría uno ver que es como una especie de máscara, una máscara femenina. Es un rostro femenino como iluminado por el fuego en un espacio Sí. en penumbra o casi totalmente oscuro. Y hay un elemento que me recuerda un texto muy famoso de Walter Benjamin, que tiene que ver con la postura de la imagen, como el gesto que ella hace de voltear a mirar, Ujú. sí, como de mirar hacia atrás. El fragmento de Walter Benjamin, que puede ser consultado en la biblioteca Alicia Dusan de Reichel, junto con otros textos de Walter Benjamin. Vean eh, spot. Chévere. sí, y Ajá. vale la pena que lo repasemos porque me parece que es muy diciente respecto a lo que hoy en día puede significar narrar la historia del presente. Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En ese cuadro se representa un ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que mira fijamente. Los ojos se le ven desorbitados. Tiene la boca abierta y además las alas desplegadas, pues este aspecto deberá tener el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde ante nosotros aparece una cadena de datos. Él ve una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero soplando desde el paraíso, una tempestad se enreda en sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro, al cual vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad. Es súper emotivo, es súper diciente, siento yo, ¿no? Tiene, digamos, como una forma toda poética de narrar también la visión hacia el pasado, me parece a mí. Me gusta mucho, tengo que ¿No decir. habías pensado en esa posibilidad de interpretar una imagen que tú compusiste de esa manera? Pues, como te lo dijera yo creo que, o sea, yo creo que sí, sí tiene algo de eso, ¿no? Pues porque en sí, del tema del que estamos hablando, al hablar de cuentos de la conquista, es un poco también, digamos, como ese tema de historia, de hablar un poco de nuestro pasado, ¿no? Entonces también yo me pongo a pensar en esto, de pensar también como en un acumulado y eso, y a la hora de generar esta imagen, pienso un poquito como como en las vivencias también que tuvo haber tenido que pasar este personaje que tenemos ilustrado en la portada para llegar al punto a donde va. Y también pienso, digamos, como en el rol de uno, ilustrando lo mismo. Como esa construcción del pasado para generar un nuevo producto, para generar una nueva pieza de arte, ¿no? Esa conexión que igualmente nosotros, por más, o sea, que si quisiéramos nosotros nunca podremos dejar tampoco de lado. Es lo mismo, enfocarnos un poco en nuestras raíces para poder construir a futuro. Me parece una perspectiva muy, muy bella, la verdad. O sea, Y hay una última característica a resaltar y es que precisamente la posibilidad de repensar esa historia pensando en esa articulación entre el texto y la imagen nos viene dada por el hecho de que es una mirada femenina, ¿no? ujú, Y ahorita que sí, estamos en un proceso de reivindicación de la posición femenina, pues creo total. que viene a cuento pensar un poco cómo la mirada femenina transforma, nos ayudaría a transformar nuestra visión de la historia, Ah, no, repensando la historia que totalmente. conocemos, volviendo a leer la historia con otros ojos. Sí, como regresarnos también en nuestros propios pasos. Sí, pienso yo, de cómo la hemos percibido desde siempre. Eh, digamos, como lo mismo que tú me estabas preguntando hace un rato, el papel del arte también en la reivindicación de lo que es femenino, ¿no?
Entonces es ponerte en esta vaina de tú a la hora de hacer la imagen, decir, en lugar de hacer la imagen de un cacique o alguna cosa por el estilo, o no sé, alguna imagen de conquista o algo así, me parecía muy interesante, pues porque también un par de cuentos nos acercan un poco desde esta perspectiva, pienso yo. Eh, entonces siento que es importante lo mismo, crear estos espacios donde la voz que también se escuche sea la femenina como parte también de la nuestra. Que uno como artista también, digamos, debe tener una parte femenina dentro de uno a la hora de construir también imagen. De hecho, siento que toda la vida ha sido una cosa, digamos, dentro de mi obra muy fuerte, o sea, dentro de lo que yo también he ilustrado anteriormente. Eh, no sé, tengo gran identificación. Ya, era eso. Listo, súper. Ok, ok. Yo no sé si te quedó algo como por decir, algo que quieres complementar. Algo que quiera complementar, de pronto que viendo la portada de Rómulo Rosso, me parecía muy interesante que lo relacionaba mucho con un artista que a mí me fascina, que me parece increíble, pero que es un poco más hacia el lado de la ciencia ficción, que se llama Moebius. No sé si en algún momento tú lo has visto. La línea me pareció parecidísima, la forma en la que manejaba los colores. Rosso es muy del estilo de esto y también es muy del estilo artístico que a mí por lo general me gusta. Entonces, nada, o sea, como artista también, digamos, quería expresar eso, como lo fanático que quedé del trabajo de Rómulo Rosso justamente después de trabajar Cuentos de la Conquista. Me parece increíble, muy bello. Ya, ¿Cómo se llama quería el decirlo. artista? Moebius. Moebius, Sí, como la banda de Moebius. sí, exactamente. Es un artistazo, la verdad, lo que te digo, temas de ciencia ficción. En algún momento sé que el trabajo también, digamos, creando concept art para Alien, pero también, digamos, como que lo de él es muy surreal todo. Unos planos bellísimos, unos colores bellísimos. Recomendado. Me lo recuerdo mucho, entonces, sí. Listo, súper. Bueno, Listo. Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, Oscar, no, a ti también, digamos, por brindarme este espacio donde puede pues, hablar un poco de lo que yo hago, del trabajo también eh, que se han llevado a través de los años. Eh, Ojalá se generen más espacios para poder, digamos, hablar de este tipo de temas. Y nada, gracias, en serio. A ti, Sebastián. Seguimos trabajando entonces. Claro que sí, sí, cuenten conmigo para palabra, imagen y memoria, todo lo que necesiten. Naya, Naya, Naya,